Muchas gracias. Muy bien. Buenos días. Vamos a tratar un tema que desde nuestra óptica es extremadamente importante para las personas y las empresas, y que esperamos que con el pasar del tiempo vaya teniendo cada día más relevancia en las temáticas empresariales, no solo en las personales. El tema es la evolución de la conciencia en el trabajo. El primer planteamiento que queremos hacer es ponernos una pregunta. ¿Cuál es el mayor desafío contemporáneo para el mundo del trabajo y las empresas? Desde nuestra óptica, ese desafío es integrar el poder del ego, al cual nos estamos dedicando durante casi toda nuestra vida, desde el punto de vista material y racional, con la conciencia de nuestra alma, con la parte más espiritual, a la cual tenemos que dedicarle cada día más relevancia y que afecta directamente la forma en que nosotros nos relacionamos en la vida y en el trabajo con los demás. Partamos tratando de entender qué es el ego y mirémonos a nosotros mismos. Nosotros consideramos que el ego es un falso sentido de identidad de nuestro yo verdadero, es lo que nosotros creemos ser, no es lo que somos verdaderamente. Son las visiones que nosotros mismos nos ponemos frente a los demás cuando decimos que somos ingenieros. Yo también soy ingeniero, por lo tanto he vivido ese mismo proceso de tomar conciencia de lo que yo pensaba ser o las limitaciones que yo mismo me ponía, ¿no? Entonces, nuestro ego es lo que creemos ser, es los disfraces, son las máscaras y roles sociales. Nosotros queremos ser ejecutivos o empresarios o padres o esposos, ¿ya? Y nos limitamos por ese rol y nos focalizamos solo en ese rol muchas veces. Por lo tanto, limitamos nuestra propia capacidad de aportar a los demás. Nuestro ego es en lo que nos transformamos dependiendo de los estímulos externos que enfrentamos. Si estamos enojados, si estamos alegres o si tenemos un estímulo que nos hace estar tristes, ¿ya? Entonces nos disfrazamos de ese estado emocional o de ese rol social, ¿no? Nuestro ego es muchas veces manipulador. Nosotros le hacemos falsas promesas a nuestros subalternos o amenazamos o le ponemos metas inalcanzables, ¿ya? Entonces manipulamos a través del ego para que los demás hagan lo que nosotros queremos que hagan. Por lo tanto, imponemos a través del ego nuestro poder. Nuestro ego también es insaciable, es la dimensión más emocional del ego, ¿ya? Porque cree que tiene, luego existe, por lo tanto está centrado en lo que tiene, ¿ya? En el dinero, en el prestigio, en los activos, los bienes que acumula, ¿ya? Y también en el amor que logra a los demás. Quiere acumular, quiere tener, recibir. El ego se siente superior, y eso es muy común desde la perspectiva de un ejecutivo que piensa tener siempre la verdad, haber entendido todas las cosas, tener una visión más inteligente que el otro, ¿ya? Probablemente dejando de escuchar, o al revés, se siente inferior y por lo tanto debilita su ego y deja que el ego de otros se empodere sobre sí. O sea, el gran problema del ego es que puede transformarse en un abuso, puede transformarse en un dejarse abusar. El ego también tiene una dimensión intelectual. Nuestro ego cree que tenemos siempre la razón, que pensamos, luego existimos. A diferencia del otro comentario anterior de que tenemos, luego existimos, el ego también centra su valor y su ser en las ideas que tiene, ¿ya? En la visión del mundo que tiene. El ego busca ser alabado. Cree que si los demás nos reconocen y nos aplauden, entonces ahora sí que tengo valor. Entonces fija el valor hacia afuera, en la percepción que los demás tienen de nosotros, más que en nuestra propia autoestima, en lo que nosotros nos conocemos. El ego, además, nuestro ego, suele vivir mucho más en el pasado o en el futuro. En el pasado porque se siente culpable de lo que no hizo, o tiene remordimiento, o se queja de lo que pasó, ¿ya? O vive en el futuro preocupado de lo que pasará, de lo que podría llegar a pasar. Entonces vive en dos dimensiones que en realidad no existen, ¿ya? Porque lo que existe es
el hoy, lo que no está pasando ahora. Lo que pasó no va a volver a pasar. Y lo que se supone que podría pasar no existe. Lo que tenemos que hacer es vivir ahora, el presente, para afectar ese futuro, pero hoy día. Nuestro ego busca poder económico, político, social, intelectual. Estamos centrados muchas veces en tener nosotros un poder sobre el ámbito que nosotros influimos, que nos afecta significativamente en la forma en que nosotros nos relacionamos con los demás. Nuestro ego se ofende muy fácilmente. Siempre cree que lo están agrediendo personalmente. Entonces, cuando alguien critica algo, nos muestra una debilidad o un problema, lo que nosotros hacemos es sentirnos ofendidos, porque hacemos que ese problema o esa dificultad pase a ser parte de nosotros y no un elemento externo que podemos afectar y mejorar. Entonces, por eso sufrimos muy fácilmente. Bueno, el ego es obviamente egoísta, ¿ya? No le gusta compartir, ¿ya? Quiere todo para sí mismo, ¿ya? Y eso obviamente hace que el convivir con los demás sea bastante más difícil de lo que podría ser. Nuestro ego está muchas veces atrapado en miedo a ser rechazado, miedo a perder el trabajo, miedo a perder los ahorros, miedo a perder lo que nosotros valoremos más, ¿ya? El miedo más elevado, que el miedo a morir, el cual nos cuesta mucho liberarnos, ¿ya? Este miedo es la dimensión más densa y más dura de superar de nuestro ego. Es lo que tenemos que enfrentar cada día para sentirnos más libres y no influir sobre nuestras decisiones, nuestra vida, basados en el miedo, sino probablemente basados en otros valores más elevados. Nuestro ego vive compitiendo. ¿Vive compitiendo para qué? ¿Vive compitiendo para hacer un mejor aporte, para entregar algo mejor? ¿O vive compitiendo porque con eso demuestra que vale más que otro? ¿Cuál es la razón de ser de nuestra forma de competir? Muchas veces no competimos para hacer un mejor aporte que el otro porque creemos que tenemos algo más que dar. Muchas veces competimos simplemente porque así nos sentimos valiosos, ¿ya? Entonces hay que pensar cuando competimos intelectualmente, económicamente, profesionalmente, ¿cuál es la causa? ¿Por qué estamos compitiendo? ¿Qué propósito tenemos? Las empresas, como todos podemos darnos cuenta fácilmente en el día a día, se han transformado en el templo del ego. Entonces, en vez que alabar a Dios, alabamos nuestro propio ego, al poder que nosotros creamos o a los egos que admiramos de otros que son más poderosos. Entonces tenemos que tomar conciencia del obstáculo, la dificultad que tienen las empresas, al igual que la sociedad en general, que le ha dado tanto valor al ego que se ha transformado en su templo. Y ahora, para hacer contrapunto, ¿qué entendemos por conciencia del alma? Dijimos que ese es el gran paradigma el que tenemos que integrar. El ego sobre el cual está centrada y formada toda la estructura racional y empresarial de la sociedad contemporánea, y la conciencia. Vamos a tratar de explicar un poco más qué es la conciencia. Conciencia es el nivel de comprensión de nuestra realidad desde el cual nos manifestamos en la vida. Es decir, tiene muchas dimensiones. Es lo que nosotros entendemos, lo que nosotros conocemos de la realidad. Conciencia viene del latín, cum scientia, que significa con conocimiento, es decir, lo que nosotros logramos comprender. Una persona es más o menos consciente si es consciente que esto es malo, que esto es bueno, que esto sirve, que esto se tiene que hacer de una manera o de otra. Entonces, la conciencia es la capacidad de comprensión. Conciencia es estar atento. Muchas veces nosotros vivimos la forma en control automático. Manejamos, hasta hablamos sin tomar conciencia de lo que estamos diciendo. Entonces, conciencia es ponerle atención a la vida, ponerle atención a lo que me están diciendo, ponerle atención a lo que yo estoy diciendo, ponerle atención a lo que yo estoy pensando. Muchas veces no tomamos conciencia ni de lo que estamos pensando. Entonces empezamos a tener miedo o empezamos a tener agresividad porque no nos observamos a nosotros mismos, no tomamos conciencia ni de lo que está pasando por nuestra cabeza. Para eso es esencial observarnos a nosotros mismos. En este proceso de evolución de conciencia, del cual les voy a tratar más adelante, esa capacidad de observarse a sí mismo es esencial. Bueno, de hecho, es la diferencia, como decía Jorge antes, entre los animales y los seres humanos. Los seres humanos, ¿cuándo pasaron a ser seres humanos? Cuando desarrollaron la autoconciencia, o sea, ser consciente de sí mismo, ¿no? Entonces, el observarse a sí mismo,
qué hacemos, qué palabras estamos usando, qué pensamos, qué sentimos, es una cualidad del ser humano esencial. Entonces, en contrapunto con lo que decíamos antes, la conciencia es vivir el presente y no estar arrepintiéndonos del pasado o temiendo el futuro, ¿ya? Vivir conscientes es vivir ahora, con atención y enfocados en el presente. Nuestra conciencia no es estable, no es que nosotros alcancemos o estemos en un estado de conciencia permanente. Nuestra conciencia atraviesa un proceso evolutivo. Un proceso evolutivo que tenemos desde que somos niños hasta que somos más adultos y mayores. Y un proceso evolutivo que algunos logran avanzar más y otros menos. Y ese es el desafío, es poner frente a nosotros cuáles son los procesos evolutivos para que nos demos cuenta de cuáles son nuestros desafíos. Nosotros podemos manifestar como seres humanos 7 macro niveles de conciencia en nuestro proceso evolutivo. Y ese proceso va en qué dirección? Va desde nuestro ego, o nuestra manifestación más material, digamos como la piedra o el cuerpo humano, hacia la expresión plena de nuestra alma y de todas sus cualidades. Entonces, este proceso de manifestación de nuestra alma se puede dividir en 7 macroniveles que ahora les voy a escribir. El primer nivel de conciencia se llama conciencia física o nuestra actitud para sobrevivir en la vida. Ahora lo vamos a ver en detalle. El segundo es el nivel de conciencia emocional, que es nuestra capacidad de relacionamiento y de deseo, ¿ya? Son nuestras emociones. El tercer nivel de conciencia es el que está normalmente centrado en la empresa, el nivel de conciencia dogmática de las verdades, de las reglas, de la razón y del poder. El cuarto nivel de conciencia, que es el desafío que tenemos como seres humanos y como profesionales, es el de la transformación, el nivel de conciencia de la creatividad, el nivel de conciencia de mirar fuera de la caja, de no hacer las cosas como siempre estamos acostumbrados a hacerlas o como dice el manual, sino de ver qué más, qué mejor podemos hacer. El nivel de conciencia número 5, que es, digamos, el nivel de conciencia más elevado de los seres humanos que vivimos en este mundo, es el nivel de conciencia que llamamos causal o intuitivo, que es el nivel de conciencia en que ya no estamos centrados solo en nosotros mismos, sino también en los demás, en colaborar al bien común, en transformar la sociedad en que vivimos, en aportar. Y hay 2 niveles de conciencia más elevados, de los cuales vamos a hablar muy poco, que son el nivel de conciencia crística o de manifestación del alma y el nivel de conciencia de unidad o espiritual, que vamos a comentar después. Entremos un poquito más en detalle para que nos entendamos bien. Nivel de conciencia de sobrevivencia o miedo, o nivel de conciencia física, es el nivel primario de conciencia movido por nuestros sentidos corporales y los instintos de supervivencia. Es donde están los bebés que necesitan estar protegidos por la mamá. O es donde están o nos quedamos muchas veces todos nosotros preocupados solo de sobrevivir y de enfrentar nuestros miedos. Entonces nosotros tenemos que tener conciencia que ese es un paso indispensable, no podemos no sobrevivir. Tenemos que preocuparnos de que no nos atropellen si cruzamos la calle. Pero eso es el nivel de conciencia primaria, básico. No podemos estar centrados solo ahí. Es el egocentrismo motivado por las necesidades básicas de alimentación, de lucha, de miedo, en el cual vivimos muchas veces centrados en el día a día. Y ese nivel de conciencia está centrado ¿en qué? En nuestras capacidades físicas, en nuestra belleza, en nuestra fuerza, en lo que nos hace sobrevivir. El hablar de esto como nivel de conciencia primaria no significa que no tengamos que desarrollarnos ni fortalecerlo. Significa que es el primer paso, ¿ya? Y hay que desarrollar otras capacidades superiores. La visión que tenemos en este nivel de conciencia es que yo soy mi cuerpo, lo que puedo tocar, ¿ya? Y creo ser solo eso. Nuestra motivación es sentirnos seguros y sobrevivir. La emoción que normalmente sentimos en ese nivel de conciencia es el miedo y el resentimiento a los que nos generaron miedo, ¿ya? O a las situaciones que nos generan miedo. El jefe que nos agredió, la coyuntura que nos amenaza. Entonces estamos centrados en esas emociones de miedo y de resentimiento. El pensamiento más común en ese estado de conciencia es la falta de oportunidad del pesimismo. Entonces vemos el mundo como un mundo difícil. La empresa como una empresa que nos agrede, en donde no hay oportunidades para nosotros, en donde tememos que nos puedan echar, tememos que no podamos hacer carrera,
Estamos centrados en pensamientos negativos. Y la productividad, el desafío que tenemos en este seminario, está muy centrada ¿en qué? En la fuente de todo esto que estamos diciendo ahora, en el control, en las restricciones, en la escasez. Entonces nosotros vemos la productividad como algo restrictivo, ¿ya? Que hay que optimizar para controlar y evitar tener escasez. Entonces tenemos una postura frente a la productividad muy autolimitante. En vez de generar y crear, estamos controlando y limitando. Ahora vamos a ver el segundo nivel de deseo. Pusimos una mujer consumista, pero eso no significa que esté orientado solo a la mujer. Hay hombres muy consumistas, muchos de nosotros lo somos. El segundo nivel de conciencia es la conciencia emocional. Ya no está centrado en la supervivencia, sino en el deseo, ¿ya? Deseo de sentirse parte de alguna comunidad en la cual dependemos emocionalmente. Por ejemplo, los jóvenes. Como dijimos antes, el nivel de supervivencia o el físico es muy común entre los niños, como si nosotros fuésemos niños y necesitamos sentirnos protegidos. Bueno, el nivel de conciencia del deseo emocional es muy común entre los adolescentes, que se sienten parte y comparten emociones con los demás. Ahora, no solo adolescentes de edad, también cuando vamos al estadio, cuando lo que hacemos es compartir emociones con los demás, ¿ya? Es un estado evidentemente muy inestable, centrado en impulsos colectivos, tribales, hedonistas, preocupado del placer y de lo material. Esto coincide con ¿qué? Con los comportamientos de masa, con el consumismo, con la moda, de imitar a los demás y por lo tanto querer tener el auto que está de moda, el celular que está de moda, la ropa que está de moda, porque así nos sentimos parte de la comunidad en la cual queremos ser referentes. Ahora, este nivel de conciencia implica una falta de control racional sobre el deseo. Es decir, cuando está a un nivel de conciencia emocional es porque nuestra capacidad racional no logra controlar nuestra emoción. Entonces tomamos decisiones irracionales. Tenemos impulsos muy emocionales. La visión en este nivel de conciencia es que yo soy lo que siento y lo que tengo. Entonces, muy materialista, muy consumista. Nuestra motivación es pertenecer, es sentirnos con un estatus, es tener placeres. La emoción más común aquí es la impulsividad, la euforia, el apego a lo que ya hemos logrado sin querer perderlo. Y el pensamiento más común es la insatisfacción permanente, que es la regla del consumismo. Entonces, cuando uno es muy consumista, siempre quiere otra cosa, nunca está satisfecho con lo que tiene. Por lo tanto, es un pensamiento recurrente. ¿Qué otra cosa, qué otra actividad, qué otra compra, qué otra persona puedo conocer? Entonces estamos siempre centrados en la insatisfacción. Y la productividad, en este caso, ¿en qué está centrada? En la acumulación, es lo mismo. En la acumulación de recursos, como el ejemplo que veíamos antes, los stocks. En la acumulación de recursos que nos haga sentir seguros en nuestras posibilidades futuras. Y ahora vamos a hacer otro ejemplo de tercer nivel de conciencia, que es un poquito autorreferente, dado que soy italiano. Puse como ejemplo a Berlusconi, ya que es la conciencia que nosotros definimos dogmática. El nivel de conciencia del poder, ¿ya? Es la identificación con nuestros pensamientos, con el superego centrado en el poder de nuestro cargo, en el poder que tenemos sobre nuestro subalterno, en el poder económico, en el poder en nuestra familia, en todas las formas de poder que podemos ejercer. Es el nivel máximo de fortalecimiento del ego, en donde nuestro ego está más empoderado y se siente más poderoso, focalizado en la razón, en sentirnos muy inteligentes, que entendemos todo, que las sabemos todas, ¿ya? Y por lo tanto nos sentimos superiores. Esta postura, este estado, este nivel de conciencia implica intolerancia, agresividad, prepotencia, arrogancia, que lamentablemente vemos que es muy común en el desarrollo de la sociedad cuando crece en su razón. Entonces, cuanto más racionales nos ponemos, tenemos un lado B de la racionalidad, que es el lado del abuso de poder. Nuestra visión desde el punto de vista del poder es que pienso y luego existe. Entonces estamos muy centrados en nuestra mente, en nuestra capacidad intelectual. La motivación en el nivel de conciencia del poder es el éxito, es la superioridad, es la fama,
es tener cada día más dinero. Nuestra emoción es que el orgullo, que nos aprecien, que nos admiren, nos sentimos vanidosos, cuidamos nuestra imagen, nos sentimos parte de una élite de ejecutivos, de una élite empresarial, de una élite del club donde somos socios o lo que sea. El pensamiento está muy centrado en el futuro, en el control y en la admiración de los demás que tienen un mejor futuro o mejores perspectivas y en más capacidad de control. Entonces estamos centrados en la visión hacia adelante y no en el presente. Y la productividad en este nivel de conciencia, que es el más racional, está centrada ¿en qué? En la eficiencia del capital, en la maximización de la rentabilidad. ¿Ya? Entonces estamos centrados en variables exclusivamente racionales que tienen que haber logrado tener el control sobre las anteriores, sobre las emociones y sobre la capacidad de sobrevivir. Cada nivel de conciencia no puede fortalecerse si no ha logrado consolidar el anterior. Entonces, el nivel de conciencia del poder lo que logró es haber trascendido y superado el nivel de conciencia emocional y el físico y haberlos integrados. Y el cuarto nivel de conciencia, que aquí tenemos un buen representante de esa actitud, que ha sido una inspiración para muchos en la sociedad contemporánea, es la que llamamos la conciencia transformadora o el estado de creatividad. En este nivel de conciencia desarrollamos el pensamiento autónomo y pluralista, es decir, ya estamos pensando fuera de la caja. No es cómo nos dijeron que hay que hacer las cosas, sino nosotros empezamos a pensar cómo se pueden hacer mejor las cosas, cómo se pueden hacer distintas las cosas. Por lo tanto, somos más tolerantes porque entendemos que otros pueden pensar distinto de nosotros y tenemos un impulso innovador. Estamos dedicados a inventar la rueda, no solo a hacer girar la rueda. Es el nivel de independencia adulta, ya no tenemos una actitud infantil o adolescente, ya estamos más adultos y libres, ¿ya? Libres de las reglas que normalmente nos imponen un nivel de conciencia como el del poder, que el ser poderoso implica seguir las reglas. El estar en un estado de conciencia de la creatividad implica sentirse libres de salirse de las reglas cuando nosotros creemos que eso es un aporte. Entonces, en este estado de conciencia, nuestro ego está empezando a dejar un poquito de espacio a nuestra alma, a nuestra inspiración. Este es el nivel de conciencia de la innovación, de la creatividad, del cambio, de la flexibilidad, de la colaboración con los demás, de la integración, como decía antes, de todos los niveles de conciencia anteriores, de la globalización y de las redes sociales en las empresas y en la sociedad. Que está claro que es el nivel de conciencia al cual está tendiendo la humanidad ahora y al cual están tendiendo las empresas ahora. Las empresas se han consolidado y se han fortalecido a nivel de conciencia del poder o del dogma o de la razón, y lo que están haciendo ahora para lograr avanzar es saltar a un nivel de conciencia transformador. La visión en este nivel de conciencia ya no es centrada en el poder y en el tener, está centrada en el crear. Entonces la visión aquí es creo de crear, luego existo. La motivación es sentirnos libres, es innovar, es generar oportunidades. La emoción ya no es el control o el miedo, la emoción es el coraje, el entusiasmo, la independencia. El pensamiento es la creatividad, el desarrollo, el optimismo en vez que el pesimismo. Y la productividad aquí ya no es la maximización de la rentabilidad, del capital que tenemos, es la maximización del potencial. Es descubrir qué más podemos hacer, cómo podemos hacerlo mejor, cómo podemos crecer, es decir, más allá de lo que siempre hemos visto hacer. Y ahora llegamos al quinto nivel de conciencia, que es el gran desafío de todos nosotros, que es el nivel de conciencia del bien común, la conciencia causal. Este nivel de conciencia es la integración intuitiva de todos los niveles de conciencia anteriores. Esto significa que esto no es o esto o lo otro. El nivel de conciencia causal tiene que haber permitido desarrollar los niveles de conciencia anteriores. Nosotros no podemos aportarle a los demás y al bien común si no tenemos un nivel adecuado de razón, si no logramos desarrollar las emociones en las relaciones con los demás,
si no logramos obviamente sobrevivir, si no logramos aportar y crear ideas nuevas, entonces el nivel de conciencia del bien común implica todas las anteriores. Uno no puede aportarle a los demás si no tiene desarrolladas todas sus capacidades primarias. Este nivel de conciencia implica la búsqueda de la maximización del bien común, no de hacer el bien, sino de hacer el máximo bien posible. El máximo bien posible en nuestra empresa, el máximo bien posible en nuestro equipo de trabajo, el máximo bien posible en nuestra familia, en los ámbitos en donde nosotros nos movamos y podamos actuar. ¿Y cómo es eso? A través de la entrega y el servicio, a través de entregar nuestro valor. Por eso es esencial que hayamos desarrollado las capacidades de conciencia anteriores, porque si no somos personas creadoras y racionales y que tenemos capacidad de relacionarnos con los demás, difícilmente vamos a poder aportarle a los demás. Este nivel de conciencia representa la sabiduría y el equilibrio entre el amor y la razón. Aquí ya no es solo razón, aquí es también amor por los demás, amor como palabra grande, no amor de pareja, amor en sentido de entrega y servicio a los demás. Este nivel de conciencia implica lo que decía al principio, el despertar del observador, pero del observador que se observa a sí mismo. Nosotros somos re buenos en observar a los demás, cómo se equivocan, cómo piensan mal, lo que no hacen correctamente, lo que deberían hacer. Este nivel de conciencia implica observarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer mejor? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué podemos aportar? Entonces, un nivel de conciencia en que desarrollamos una capacidad superior de autoobservación. Y es lo que le da el nombre a este nivel de conciencia, y a la conciencia causal, es decir, que tenemos la capacidad de comprender las causas y los propósitos en nuestra vida. Muchas veces nosotros tenemos un problema, un síntoma, estamos molestos, estamos tristes, tenemos miedo o tenemos gripe, pero no tenemos la capacidad de entender cuáles son las causas. Entonces, la conciencia causal implica centrarnos en la autoobservación para entender cuáles son las causas de ese síntoma. Si nosotros no entendemos las causas, no vamos a lograr superar nunca el problema. Entonces, el nivel de conciencia causal implica mirarnos a nosotros mismos y ir al fondo de los desafíos, los problemas, entendiendo las causas. La visión en este nivel de conciencia es amo, luego existo. Por lo tanto, nosotros nos sentimos seres que somos capaces de amar al prójimo. La motivación que tenemos es la entrega, es compartir, es amar al prójimo. La emoción más común en este nivel de conciencia es la compasión y la felicidad interior. No la euforia, no la felicidad por comprar un auto nuevo, no la felicidad por haber salido a festejar con los amigos, sino algo más profundo. El pensamiento más común es un pensamiento de unidad, de sentirnos unidos a los demás y de escuchar las intuiciones que vienen de nuestra alma. Y la productividad en este nivel de conciencia está centrada en los otros, no solo en nosotros, en las redes y en los equilibrios entre lo económico y lo social, ¿ya? En una búsqueda del equilibrio. Bueno, esto que le acabo de escribir es el camino evolutivo del ser humano a lo largo de su vida, de su edad y a lo largo de su desarrollo espiritual como persona, con las limitaciones que tenemos de nuestro ego. Nosotros estamos vivos y tenemos ego, y esa es nuestra realidad. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tener conciencia de eso para ir más allá y avanzar en nuestro nivel de conciencia. Esto solo como referencia les voy a contar que la conciencia crística es la visión espiritual de la conciencia que vino a indicarnos Jesucristo, es el camino, y la conciencia de unidad o del espíritu es la conciencia de unión con Dios, por la que corresponde a la resurrección, pero estas son palabras mayores que no están dentro del ámbito de la empresa. Esta es una forma de graficar este proceso evolutivo. Este gráfico que muestra en un eje los grados de manifestación, o sea, los niveles de energía, la forma en que le dedicamos tiempo y energía en nuestra vida a las cosas, y en el otro eje la evolución de conciencia. Entonces, si nosotros estamos a un nivel de conciencia de seguridad, ¿ya?, o de deseo de poder, se va empoderando la curva roja, que es la curva del poder del ego. Entonces nos podemos cada día más centrados en nuestro ego. Y a lo largo del tiempo y del esfuerzo y de la evolución de conciencia, nosotros podemos lograr tomar conciencia de nuestro ego
e intentar hacer algo que es muy difícil, que es después de haber construido la catedral empezar a subirnos arriba y debilitarla y preocuparse de lo que está más arriba, de lo sutil, no solo lo formal. Entonces, cuando logramos llegar a un nivel de conciencia, de creatividad y bien común, ya las energías del ego bajan y las que suben son las energías del alma, que es la curva azul. Y el ser humano en su desarrollo evolutivo lo que hace es estar tironeado durante toda nuestra vida entre el poder de nuestro ego y las energías de nuestra alma. Y nuestro desafío es dejar manifestar más el alma y aprovechar el poder del ego, pero no dejarnos llevar por nuestro ego. ¿Cómo podemos lograr esta evolución de conciencia en el mundo del trabajo? Que es el tema que queremos plantearles. Entonces, lo primero es entenderlo, que es lo que tratamos de hacer hasta ahora. Hacerle entender cuál es el proceso. Hacer entender cuál es el tironeo que tenemos en nuestra vida entre ego y alma, o entre ego y conciencia. ¿Y cómo podemos lograr esa evolución en el mundo del trabajo? Lo que nosotros proponemos es que lo primero que tenemos que entender que los valores corporativos dependen de nuestro nivel de conciencia. Entonces hay valores corporativos que nosotros tenemos que propiciar como básicos, como indispensables, como por ejemplo el control o el empleo, las utilidades, ¿ya? O también la imagen o los incentivos, ¿ya? O la competitividad, o obviamente los más elevados racionales como el éxito, la carrera, la prudencia, inclusive la productividad, pero tenemos que ir más allá que eso. Tenemos que ir a valores empresariales más elevados, como la innovación, como la solidaridad, como el equilibrio entre todos los ámbitos de nuestra vida, como la felicidad, que esos valores corporativos nos van a permitir ir más adelante en nuestro proceso de desarrollo como personas y como empresas. Ahora, mirando Codelco, ¿ya? Codelco tiene valores corporativos, tiene una profunda identidad valórica. El problema es que tenemos que reflejarla, tenemos que aprender a respetar y cumplir con los valores que ustedes mismos han dado, ¿ya? Si uno simplemente se lee los valores corporativos de Codelco, ¿qué es lo que dice? Que nosotros lo que tenemos que hacer es contribuir al progreso del país. ¿Qué valor más preocupado del bien común que es? Realizando su trabajo con entusiasmo, ¿ya? Con optimismo, con energía, preocupándonos de la seguridad, de la sustentabilidad, del servicio y de la dignidad de las personas, teniendo responsabilidad, compromiso, iniciativa y creatividad. Como ven, los valores que ustedes mismos se han dado son los mismos conceptos que estamos viendo que tienen que ser el norte del proceso de evolución de conciencia. Teniendo tolerancia, valentía, preocupándonos de la excelencia, de la innovación, del liderazgo y de la ética. Entonces, ¿qué quiero mostrarle con esto? Que ustedes en su identidad valórica lo tienen claro y definido. Lo que es el desafío de tomar conciencia de eso en su vida cotidiana, en su trabajo de todos los días, para seguir esta ruta que está trazada en los valores corporativos. Por lo tanto, ¿cuál es el desafío? El desafío es transformarse en ejecutivos más conscientes, por lo tanto, no sentirse tan frustrados, no estar preocupados tanto del egoísmo, de los placeres, no estar centrados en el éxito, ¿ya? Sino volvernos más innovadores y más inspiradores para los demás. Porque un ejecutivo como líder de un equipo lo que tiene que hacer es inspirar a sus subordinados. Tiene que inspirarlos en los valores esenciales y no en los más básicos. Entonces, lo que necesitamos es desarrollar y fortalecer nuestras 3 cualidades esenciales, que nosotros consideramos que son, 1, la integración de todos los niveles de conciencia anteriores. Nosotros lo que tenemos que lograr integrarlo a todos, no dejar de lado nuestra capacidad emocional de relacionarnos o nuestra razón, sino además sobre esas capacidades integrar nuestra capacidad de creatividad, innovación y nuestra capacidad de aportar al bien común de los demás. También tenemos que desarrollar la capacidad de coherencia horizontal en todos nuestros roles. No podemos tener un nivel de conciencia muy elevado con nuestros amigos o con nuestros hijos y tener un nivel de conciencia mucho más básico en la vida cotidiana del trabajo. No podemos ser centrados en el control y en el miedo en nuestro día a día laboral y después ser tan preocupados por el bien común
de nuestros hijos. Entonces lo que tenemos que hacer es ser personas más equilibradas, capaces de elevar nuestro nivel de conciencia en todos los roles, no solo en algunos. No podemos preocuparnos de ir a misa y sentirnos buenos y después ir al trabajo y tener una actitud agresiva y prepotente. Tenemos que lograr ser equilibrados en todos los ambientes y en todos los roles que ejercemos. Y el otro es el equilibrio entre escuchar y ser asertivos, el equilibrio entre irnos en una dirección que la comunidad quiere llevarnos y tener nuestra propia opinión y voluntad para que sea equilibrada la posición entre lo externo y lo interno. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es asumir nuestras responsabilidades profesionales, pero de una manera un poquito más elevada. Por ejemplo, sonriendo. Obsérvese a sí mismos. ¿Cuántas veces sonríen cuando llegan al trabajo? ¿Cuántas veces le sonríen a sus subordinados o a sus clientes internos? ¿Ya? Por ejemplo, aceptando las cosas negativas y no sufriendo por ellas. Por ejemplo, aceptando las dificultades. Si la vida no está hecha solo de rosas, también tiene dificultades. Y hay que saber aceptarlas para vivir más felices. Y la otra es agradeciendo, no solo aceptar lo negativo, sino agradecer lo positivo. Nosotros muchas veces estamos tan centrados en las tareas, en los deberes, en las responsabilidades, que no le dedicamos ni un minuto a agradecer lo bien que nos fue, la suerte que tenemos, el mérito que nos encontró nuestro jefe, lo bien que nos resultó una tarea. Entonces tenemos que tener conciencia de que tenemos que agradecer las bendiciones que tenemos en nuestra vida. Pidiendo por favor y no por deber. Las cosas pedidas por favor en la vida cotidiana, en el trabajo, siempre tienen un resultado mucho mejor. Ustedes, si no lo hacen, prueben a hacerlo y van a ver que van a lograr las cosas mucho mejor, mucho más rápidamente y lo que ustedes necesitan. Simplemente pidiendo por favor. Apoyando a los demás. Nosotros tenemos el desafío como supervisores o gerentes de apoyar a los demás para que sean mejores ejecutivos y mejores personas. ¿Y quién mejor que una persona como usted que tiene tanta experiencia y tiene conocimientos probablemente más elevados y más profundos que sus subalternos? Tienen que apoyarlo para que ellos también desarrollen esas capacidades. Siendo optimista y positivo, ser negativo y pesimista no sirve para nada. Lo único que hace es limitarnos. Lo que nosotros tenemos que hacer no es irracionales o no ver la realidad. Lo que tenemos que hacer es ver el lado positivo de esa realidad y esforzarnos para que seamos cada día mejor. Entregando lo mejor de cada uno, lo que decía antes Jorge. Nosotros no podemos limitarnos a lo mínimo indispensable que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que entregar nuestra máxima capacidad, nuestro mejor aporte. Tenemos que esforzarnos todo el día de dar lo mejor de nosotros. Y viviendo el trabajo con atención, que es lo que decíamos antes, que muchas veces no le ponemos, ¿ya? Y que estamos en control automático, haciendo las cosas como siempre las hacemos, sin ponerle atención a lo que nos está pasando, nos están diciendo, sin capacidad de escuchar, y también con alegría. Si nosotros trabajamos con alegría no superficialidad, no centrada en lo emocional, sino alegría de estar haciendo ese trabajo y de compartir ese tiempo con mi compañero de trabajo, que hace que nuestra forma de trabajar va a ser mucho más productiva y mucho más positiva. Lo que tenemos, por lo tanto, es contribuir a crear un mundo de los negocios donde la rentabilidad sea una condición necesaria, pero no suficiente. Ninguna empresa existe si no es rentable. Si nosotros no somos rentables en nuestra gestión, si no somos un aporte productivo, nos van a echar, va a cerrar nuestra empresa, nos van a despedir. Por lo tanto, la rentabilidad es condición necesaria, pero no suficiente. Tenemos que entregar algo más que aportar la rentabilidad de nuestra empresa. Tenemos que promover un liderazgo capaz de reorientar el propósito empresarial. Desde la maximización del beneficio propio, que si nos miramos el ombligo ha sido siempre uno de nuestras prioridades, y nos hemos preocupado siempre de cómo maximizamos nuestra renta, los aplausos que nos dan, la forma en que nosotros aportamos individualmente. Eso, de nuevo, es condición necesaria, pero no suficiente.
Lo que nosotros tenemos que hacer es aportar a la maximización del bien común. Maximizar lo nuestro y lo de los demás. No es solo suficiente para nosotros lo que nosotros logremos para nosotros mismos. Lo relevante en este proceso evolutivo es que nosotros le aportemos, además de nosotros mismos, a los demás. Y otro desafío importante, el desafío personal, el desafío de cada uno de nosotros. Avanzando ustedes primero para lograr que Codelco y las personas con quienes trabajen sean más conscientes, más felices y por lo tanto más productivas. Porque si nosotros no hacemos el primer paso y no nos preocupamos de hacer lo que acabo de comentar hasta ahora, nosotros no podemos esperar que eso pase. Eso de sentarnos a esperar que alguien más lo haga por nosotros nunca ha servido. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacerlo nosotros mismos hoy, mañana, pasado. Y si nosotros damos ese primer paso, entonces colectivamente las cosas van a mejorar. Con eso, ¿qué queremos proponerle? Que es el mensaje del libro que nosotros hemos escrito, es que para contribuir a un nuevo ciclo evolutivo de la renacer espiritual, lo que nosotros tenemos que hacer es reorientar nuestra tendencia evolutiva desde el limitado y decadente dominio del ego en que vivimos, en que estamos centrados en emociones, poder, lucha por sobrevivir, hacia un ciclo virtuoso del alma, un ciclo virtuoso en que nosotros logremos manifestar lo más elevado, lo más espiritual que tenemos adentro, y no solo nuestro ego, ¿ya? Para contribuir al desarrollo, a la evolución y al bien común, no solo de nosotros, sino de los demás. Muchas gracias. Como también es tradicional, nuestro recuerdo para usted, nuestra gratitud. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias.